Estoy en otro lado de la casa, sí. Ya, entonces, como continuábamos con el tema que nos correspondía es neumonía, ¿sí? Bueno, la neumonía, según la definición, nos dice que neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar, ¿sí? Dentro de estas definiciones que clasifican a la neumonía, tenemos a la neumonía complicada, que es la neumonía con alguna complicación o sobreinfección del parénquima pulmonar, en el cual se da en cuanto a la neumonía que ya viene acompañada de otro tipo de complicaciones, como es la efusión pleural y los abscesos pulmonares, ¿no? Que ya va más allá del tiempo establecido en el que uno puede tratar la neumonía, ¿no? Y la neumonía recurrente es cuando los pacientes presentan 2 o más episodios en un año o más de 3 episodios en cualquier tiempo que presenten este tipo de patologías, ¿no? Estas infecciones eh, agudas del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, la epidemiología, bueno, se dice que dentro de los pacientes que presentan este tipo de patología, como es la neumonía, en un 50% de las personas necesitan ya hospitalización, ¿sí? La mortalidad dentro de la edad pediátrica es del 15 al 24%. Siento esta relacionada que produce muerte por neumonía, es en especial en los pacientes que tienen patologías de base, los cuales van a tener cierto tipo de complicaciones que lo van a llevar a la muerte al paciente, ¿no? Dentro de esto tenemos también un porcentaje del 30 al 50% que aparte de la neumonía, los pacientes tienen una infección mixta, ¿no? O sea, esta producida por bacterias, o sea, esta producida por virus, ¿no? Y que obviamente hay un aumento de la mortalidad por este tipo de infecciones mixtas que presenta el paciente, ¿sí? ¿En qué época del año nosotros vamos a ver con mayor y están expuestos más nuestros niños a tener neumonía? Es en otoño y en invierno, ¿no? Entonces aquí tenemos una tablita en la cual nos va a mostrar la etiología de cada grupo etario de los pacientes y de acuerdo a esto, ¿para qué nos sirve este tipo de etiología? Saber que, por favor, si me ayudan, no sé si alguien está con el micrófono prendido, que se escucha una televisión o algo de eso. Ya, gracias. Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿para qué nosotros necesitamos saber qué tipo de agentes causales predisponen a los pacientes en cada grupo etario para saber con qué medicamentos nosotros vamos a poder tratarlos, ¿no es cierto? Sabiendo cuál es el mayor porcentaje de los agentes causales y cuáles no. Entonces, dentro de esto tenemos la edad de 1 a 3 meses, en donde principalmente, bueno, en todos los grupos etarios sabemos que los principales agentes causales pueden ser los virus, ¿no? Pero en cierto tipo de grupos etarios prevalece la infección por bacterias. Entonces, tenemos que dentro del 1 a 3 años, nosotros si sospechamos en una neumonía, vamos a tener relacionado con el virus sincitial respiratorio, que es el principal agente causal, ¿no? Luego de esto viene, bueno, dentro de este grupo de los virus respiratorios tenemos la influenza A, la parainfluenza, el adenovirus y el rinovirus, ¿sí? Entonces, seguido de este tenemos el Streptococcus pneumoniae, la clamidia pneumoniae y el enterovirus, ¿sí? Dentro de este grupo etario, estos son los más prevalentes. Los menos comunes en la edad de 1 a 3 meses es el estreptococo del grupo A, el estreptococo del grupo B y la hemófilos influenza, ¿no? Y muy raro encontrar el Mycobacterium, ¿sí? Esto ya
nosotros relacionamos con cierto tipo de factores de riesgo que presentan este tipo de pacientes en el caso de la presentación por infección del Mycobacterium, ¿no? Que bueno, ahí ya necesitaríamos exámenes especiales para nosotros detectar y determinar que este paciente no mejore por la neumonía, ¿sí? La varicela zoster como otro agente raro que puede infectar a esta edad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el cuadrito de abajo en el cual nos presenten menores de un mes, ¿sí? Que como sabemos nosotros tenemos bastantes neonatos infectados con neumonía, ¿sí? Pero principalmente se relaciona uno con virus o bacterias de la madre, que son transmitidas por la madre, por el canal de parto principalmente, y otra por virus o bacterias dentro intrahospitalario, ¿sí? Entonces, en este tenemos el Staphylococcus agalactiae, las enterobacterias, sí que son muy comunes de encontrar en estos pacientes, una infección por citomegalovirus y la listeria, ¿no? Que se ha visto graves consecuencias en pacientes principalmente en menores de un mes que tienen infecciones por citomegalovirus, ¿no? Que hay alteraciones neurológicas y que el paciente prácticamente en ciertos casos queda con secuelas, ¿no? Dentro del grupo etario en menores de 5 años, igual tenemos los virus respiratorios ya antes mencionados y también el estreptococo neumoniae, ¿no? Menos común en Mycoplasma pneumoniae, el estreptococo del grupo A y la hemófilos influenza, ¿no? Y el Staphylococcus aureus, ¿no? Muy raro encontrar una infección por moraxela y el Mycobacterium, ¿no? Dentro del grupo etario que es mayor o igual a 5 años, tenemos como principal agente causal, que aquí ya cambia, ¿no? Aquí ya no se presentan mucho los virus respiratorios, principalmente se da por el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y en tercer lugar los virus respiratorios, ¿no? Menos común el Staphylococcus aureus, la Chlamydia pneumoniae y el Mycobacterium, ¿sí? Y muy raro encontrar el estreptococo del grupo A, ¿sí? Acá tenemos otro grupo que puede afectar en todas las edades, en pacientes que pueden afectarse por neumonía, pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como cada grupo etario, se puede presentar hongos, como es el Aspergillus, la cándida, y las pseudomonas, ¿no? Que sí tenemos bastantes pacientes que, por ejemplo, tienen desnutrición, que tienen PCI, ¿sí? Parálisis cerebral infantil, que son afectados por este tipo de hongos o de bacterias, ¿no? Y el micobacterio, ¿sí? En un porcentaje más bajo, ¿no? Entonces, esa es la etiología principal que afecta a nuestros niños, ¿no? ¿Cuál tenemos los factores de riesgos en los cuales nosotros podemos encontrar y que nos relacionaría con que el paciente sea predisponente a adquirir esta neumonía? ¿Sí? Pacientes que son prematuros, ¿sí? O que nacen con bajo peso al nacer. Como sabemos, los prematuros tienen hay muchas veces utilizan medicamentos que ¿cómo es? Necesitan maduración pulmonar en ciertos casos, ¿no? Y esto lleva a ciertas patologías y obviamente factores de riesgo. Por ejemplo, los pacientes que tienen displasia broncopulmonar, en estos pacientes hay un alto riesgo de que puedan presentar neumonías a repetición, ¿sí? También que de pronto en algunos casos tienen familiares o hermanos afectados con algunos síntomas respiratorios y que obviamente predisponen a los niños que presenten este tipo de patologías, ¿no? La exposición al tabaco, ¿sí? El uso de biberones en ciertos casos, y la exposición también a guarderías, ¿no? Como sabemos, los niños están en contactos con otro tipo de
de niños con otro grupo, entonces no sabemos si es que los niños van infectados a la guardería y pueden predisponer que haya una infección general, ¿no es cierto? También, como sabemos, nosotros podemos tener varias patologías en las cuales pueden ser factores de riesgo, como las principales enfermedades pulmonares, una enfermedad crónica pulmonar, como la displasia broncopulmonar, fibrosis quística. Esos patologías principalmente predisponen al paciente a que tengan neumonías a repetición, ¿sí? O pacientes también afectados con patologías cardíacas y anomalías cardíacas, o también los pacientes que tengan desnutrición, ¿no? O que estén inmunocomprometidos. Ese es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué debemos saber de la neumonía? Tenemos también un cuadro clínico, ¿no? Entonces, nosotros principalmente encontramos cuando nosotros hacemos la historia clínica, los pacientes nos mencionan que el paciente previo a presentar este tipo de sintomatología del diagnóstico de una neumonía, cierto tipo de pacientes mencionan que han tenido una infección viral previa, ¿sí? Unos 8 o 15 días antes de acudir a nuestra consulta, ¿sí? En ciertos casos, principalmente en el 90% de pacientes, se relaciona la neumonía con fiebre, ¿no? Entonces los pacientes vienen con fiebre, con tos, y obviamente nos mencionan que han tenido un cuadro, un proceso respiratorio previo 8 o 15 días antes, ¿no? También nosotros debemos tomar en cuenta que dentro de nuestra investigación en la historia clínica, nosotros debemos preguntarles a los padres si de pronto alguien más en la casa está con síntomas respiratorios, ¿no? Que nos llevarían también como un factor de riesgo para que estos pacientes presenten neumonía. Tenemos la taquipnia, ¿sí? Un signo que es más sensible, que dentro de un 74% y es específico este signo en un 67% para el diagnóstico de neumonía, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos taquipnia? Taquipnia llamamos a la alteración de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, aquí nosotros en el cuadrito de a mi mano derecha, en la parte de abajo, tenemos los síntomas, la frecuencia respiratoria normal, perdón, por grupo etario, ¿sí? Entonces sabemos que de 0 a 2 meses los pacientes tienen una frecuencia respiratoria normal hasta 60 respiraciones por minuto, ¿sí? Pasado mayor de 60 respiraciones por minuto, llamamos a esto taquipnia, ¿no? En el segundo grupo etario tenemos de los 2 meses a los 12, de los 2 meses a los 12 meses hasta el año de edad, ¿no? La respiración normal es hasta 50 respiraciones por minuto. Hablamos de taquipnia cuando el paciente presenta más de 50 respiraciones por minuto, ¿sí? En el grupo etario que tiene de 1 a 5 años, llamamos taquipnia cuando los pacientes presentan más de 40 respiraciones por minuto. Y en mayores de 5 años, hasta más o menos los 12 años, nosotros tenemos mayor de 20 a 30 respiraciones por minuto, y a eso llamamos taquipnia, ¿no? Entonces, aquí en la tablita a mi mano derecha, en la parte superior, nosotros tenemos los síntomas principales y con qué frecuencia se presentan en los pacientes que vienen con neumonía, ¿no? Entonces, el principal síntoma, la tos, ¿no? La tos en una frecuencia del 95%, la fiebre en un 91%, la anorexia en un 75%, disnea en un 70% y las retracciones intercostales en un 55%. ¿Sí? Entonces, también vamos a tener los signos de dificultad respiratoria, que bueno, más adelante ya les voy a hablar de una tablita que nosotros utilizamos para referirnos más a los signos de dificultad respiratoria. Entonces, tenemos dentro de eso el aleteo nasal,
las retracciones subcostales, el quejido y una cianosis, ¿no? Que presenta el paciente cuando ya presenta necesidad de oxígeno, ¿no? Otros signos son el dolor abdominal y un meningismo, ¿no? Que ya hablaríamos más eh, de una complicación en estos pacientes, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Nosotros vamos a valorar, a auscultar a nivel pulmonar y lo que vamos a auscultar o a escuchar en algunos pacientes es una disminución del murmullo vesicular y tenemos los estertores que se van a escuchar, ¿no es cierto? En dependencia si es la infección de solo de un pulmón o bilateralmente, ¿no? Que ya está afectado los dos pulmoncitos. Entonces, nosotros aquí tenemos una tablita en la cual nos va, tenemos como una diferencia en cuanto a neumonía provocado por virus respiratorios, una neumonía atípica que ya se presenta por el Mycobacterium pneumoniae y la neumonía típica que está principalmente dado por el estafilococo pneumoniae, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros, el grupo etario en el cual va a estar más presente esta infección, ¿no? Entonces, en menores de 3 años se presentan más las neumonías virales, ¿no? ¿En qué estación climática? En invierno. El inicio de los síntomas es variable cuando es una infección de neumonía por virus. El estado general varía, ¿no? La alteración del estado general. La fiebre es variable. La taquimia es común en este tipo de pacientes. La tos es seca y paroxística. Otros síntomas son varios, como mencionaba la cianosis o en este grupo etario más se ve una irritabilidad en los niños, ¿sí? No va a existir un dolor costal y el examen físico es variable, ¿no? Como sabemos y como ya hemos venido hablando las patologías anteriores que afectaban más a este grupo etario y que era provocado por virus, se va a auscultar sibilancias, ¿no? La leucocitosis es variable, vamos a encontrar linfocitosis, sí, una fórmula leucocitaria desviada a la derecha, un PCR variable, y la radiografía vamos a tener que vamos a ver una placa en la cual va a estar afectada la parte intersticial, ¿no? La efusión pleural es raro encontrar complicaciones en este tipo de pacientes. Bueno, y en ciertos casos, este tipo de patologías que, como venimos hablando, dentro de esta pandemia que acabamos de pasar, obviamente en este tipo de pacientes va a existir, ¿no? Cierto tipo de complicaciones, pero más bien en relación con los pacientes que tienen factores de riesgo y enfermedades pulmonares preexistentes, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, en este grupo etario y que sean afectados por neumonía de causa viral, vamos a tener más relación con este tipo de factores de riesgo, ¿no? La efusión pleural, como les mencionaba, no va a haber tantas complicaciones, pero en esta pandemia que pasamos sí hubo complicaciones con este tipo de pacientes y que se vio afectado a nivel pulmonar, ¿no? Y el ambiente epidémico es frecuente, ¿no? Es decir, que tienen predisposición si algún miembro de la familia estuvo afectado por esta patología, ¿no? En la neumonía atípica, ¿en qué grupo etario le afecta? En mayores de 5 años. La estación del año es en todas la época del año, pero principalmente en primavera. El inicio es insidioso, em, como es la afectación del estado general es escaso, la fiebre no es alta, la taquimia es infrecuente, la tos es seca y paroxística, los otros síntomas acompañarme son variables, no presenta dolor costal y al examen físico es variable, ¿no? Principalmente en estos pacientes vamos a auscultar un poco de estertores, ¿no? La leucocitosis es variable, el PCR es normal,
y la radiografía es variable según la afectación pulmonar que presenta este paciente, ¿no? Y la efusión pleural es del 10 al 20%, y en qué se encuentra la neumonía atípica, principalmente en brotes epidémicos, ¿no? Y la neumonía típica, que puede ser, que se puede presentar en todos los grupos etarios, principalmente la estación que se afecta es en invierno. El inicio de los síntomas es brusco, la afectación del estado general es variable. En este tipo de pacientes nosotros ya relacionamos con fiebre muy alta. La taquimia es común en este grupo etario, va a estar alterada la frecuencia respiratoria. La tos es productiva, moviliza bastantes secreciones. Otros síntomas acompañantes en estos pacientes tienen dolor abdominal, que se acompaña de dolor abdominal, y también ya en niños más grandecitos nos van a referir un dolor costal, ¿no? O dolor torácico, ¿sí? Vamos a encontrar al examen físico estertores crepitantes. Los leucocitos, obviamente vamos a encontrar una leucocitosis más neutrofilia, una fórmula leucocitaria desviada a la izquierda, un PCR que va a estar alto. La radiografía vamos a tener consolidaciones lobares y segmentarias, y la efisión pleural es frecuente, ¿no? En este tipo de pacientes ya se presentan complicaciones como derrames pleurales o abscesos pulmonares, ¿no? Y el ambiente epidémico no existe en este tipo de neumonías típicas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las diferencias y los grupos etarios en los cuales se presentan las diferentes tipos de neumonías, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros que vamos a catalogar a un paciente, nosotros vamos a tener en cuenta los diferentes factores de riesgo, un examen físico exhaustivo del paciente, y dentro de esto nosotros tenemos criterios de hospitalización. ¿Sí? Entonces, nosotros a qué pacientes nosotros vamos a ingresar al piso, ¿no? Pacientes que presentan hipoxemia, es decir, que presentan saturaciones de oxígeno en menor de 90%, ¿sí? Que amerite requerimiento de oxígeno, ¿sí? Los pacientes que presentan edad en grupo etario menores de 3 meses hasta los 6 meses, ¿no? Ese ya es un criterio de hospitalización. Y más específico cuando los niños son menores de 2 meses, ¿sí? Independientemente de que si el paciente tiene o no requerimiento de oxígeno, se lo pueda manejar en casa, su madre lo maneje bien, pero si tiene 2 meses, nosotros ese ya es un criterio de hospitalización del paciente, ¿sí? La taquimia, que ya les mencionaba, según el grupo etario, nosotros vamos a tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, pero en menores de 12 meses se toma en cuenta que si el paciente presenta más de 70 respiraciones por minuto, va a ser ingresado, ¿no? Y los niños mayores de 12 meses, si presentan una frecuencia respiratoria mayor de 50, van a ser ingresados. Si el niño presenta distrés respiratorio, es decir, tiene apnea, quejido, ese es otro criterio de hospitalización. Y aparte de eso, si es que el niño presenta, aparte de su patología por la cual acude, por sus síntomas respiratorios o su dificultad respiratoria, tiene signos de deshidratación e incapacidad para alimentarse, ¿no? Entonces, algunas mamitas vienen porque el niño dejó de comer, ¿sí? 2 o 3 días no come, entonces nosotros ya nos lleva a pensar que algo le está pasando a nuestro niño, y ese ya es un criterio de ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de criterios nosotros llevamos para hospitalizar al niño? Un llenado capilar mayor de 2 segundos, una apariencia tóxica que se llama. Si nosotros vemos al paciente que tiene una palidez generalizada, nosotros mencionamos, tiene una apariencia aséptica, no tóxica. Entonces, nosotros vamos a ver la apariencia del niño que tiene una piel marmórea, una piel que está decaído,
que presenta una palidez generalizada, ¿no? En ese tipo de pacientes nosotros nos da a sospechar que algo más grave le está pasando al paciente, ¿no? Las comorbilidades, es decir, las enfermedades de base que va a tener nuestro paciente, como las cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, eh, como es patologías neuromusculares, patologías genéticas, metabólicas y los pacientes que son inmunocomprometidos, ¿no? Cuando nosotros catalogamos en la valoración del niño que este presenta neumonías complicadas, también va a ser un criterio de ingreso, ¿no? Y nosotros también, bueno, en ciertos casos y de cierta forma, la mayoría de pacientes que ya acuden a nuestro hospital son pacientes que ya han sido tratados anteriormente con varios medicamentos, ¿no? Y que, por ejemplo, los tratan ambulatoriamente, esperan al control 48, 72 horas y tienen falla en su tratamiento, ¿no? En estos pacientes nosotros ya obviamente sabemos que necesitamos ya otro tipo de medicamentos y que deben ser manejados por vía intravenosa, ¿sí? Y obviamente esto es lo principal, que a veces nosotros vemos ya prácticamente a los padres con incapacidad de de cuidar al paciente, ¿no? Un mal manejo materno que nosotros llamamos, también es un criterio de hospitalización porque sabemos que ese paciente va a regresar, eh, o sea, puede no regresar o puede ser que ya regrese, pero en mal estado general, ¿no? Entonces, eso tenemos mucha precaución para evitar que el niño se ponga más grave o a su vez no regrese y pueda fallecer en el domicilio, ¿sí? Eso en cuanto a los criterios de hospitalización, ¿no? También tenemos las indicaciones para nosotros saber que este paciente necesita unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser los criterios o indicaciones para nosotros? Bueno, en nuestro caso nosotros tenemos, sabemos que nosotros hemos pasado en la rural, que nosotros vamos a estar en un año de rural, nosotros vamos a tener que saber cuándo nosotros enviar a un paciente a segundo nivel. Y en el caso de que estemos nosotros en segundo nivel, ¿cuándo referir a un tercer nivel, ¿no? Cuando el paciente ya va a requerir unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, a pesar de que nosotros mantengamos al paciente con una saturación de oxígeno mayor de 92%, ¿sí? Cuando existe una falla en mantener esta saturación y que tiene una FiO2 mayor de 50 o 60, sabemos que ese paciente ya tiene un criterio para ser tratado en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Las características clínicas de shock, sí, como ya les hablaba, que aparte de su sintomatología que presenta el paciente, nosotros vemos que es un paciente que ya tiene somnolencia, que tiene características, ¿no? Del shock y que amerita ya ser tratado en una unidad de cuidados intermedios o de cuidados intensivos. Un aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca con dificultad respiratoria grave, ¿no? Cuando nosotros ya valoramos al paciente y sabemos que tenemos y que sabemos que el paciente se va a cansar y no se va a recuperar a pesar de nosotros haber administrado el requerimiento de oxígeno que él que amerita, entonces sabemos que ese paciente no va a mejorar, ¿no? Entonces en ese paciente nosotros ya valoramos para ver si nosotros debemos ya derivarlo a una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? La hipercapnia progresiva, un PCO2 mayor de o igual de 65 a 70 en, en muestra capilar o venosa, una apnea recurrente o bradipnea y una respiración irregular, ¿no? Requerimiento agudo de ventilación no invasiva con presión positiva, el CPAP, ¿sí? O que ya requiere ventilación mecánica invasiva, ¿no? Nosotros ya valoramos las escalas que nosotros tenemos para valoración de dificultad, claro, de dificultad respiratoria y sabemos que ese paciente ya debe ser referido, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener
aquí tenemos una tablita en cuanto al enfoque de severidad en cuidados de atención primaria, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un centro de salud, nos llega un paciente, aquí tenemos una clasificación en menores de 1 año y en mayores de 1 año, ¿no? Nosotros vamos a valorar una neumonía adquirida en la comunidad de leve a moderada, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cualquiera de los casos, si es menor de 1 año, mayor a 1 año, y que no podamos controlar la temperatura y que esta tiene menos de 38.5%, nosotros sabemos que ese paciente ya tiene un signo severo, ¿no? De infección. Cuando la frecuencia respiratoria es menor de 50 en los pacientes menores de 1 año, o taquimia para cualquier grupo etario, ¿no? En mayores de 1 año. La dificultad respiratoria, si el paciente presenta dificultad respiratoria leve, o si ya presenta retracciones intercostales, ¿no? Y en mayores de 1 año, si la dificultad respiratoria es leve o ya el paciente avanza a una disnea, ¿no? Pacientes que tienen saturación de oxígeno mayor o igual a 95%, y la alimentación si tolera o no la vía oral y no vomita, ¿sí? Esto debemos tomar en cuenta cuando nosotros hacemos atención primaria en salud, ¿no? Ya, entonces, nosotros, ¿qué criterios tomamos en cuenta? ¿Cuál es el enfoque de severidad en cuanto a centros de segundo o tercer nivel? Nosotros ya sabemos que esa neumonía adquirida en la comunidad nos va a llegar un paciente con neumonía severa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un signo? La temperatura mayor o igual a 38.5 grados centígrados. En los menores de 1 año si presentan frecuencia respiratoria mayor de 70 y en mayores de 1 año mayor de 50. ¿Sí? Si presenta todos estos tipos de signos de dificultad respiratoria, de moderada a severa, un aleteo nasal, un quejido y apnea intermitente. ¿Sí? Y la dificultad respiratoria en cuanto a los mayores de 1 año es moderada a severa, va a presentar aleteo nasal y un quejido inspiratorio, ¿no? La saturación de oxígeno va a ser menor del 95% y el paciente muchas veces presenta cianosis, ¿no? En los dos grupos de edad. La alimentación, sabemos que el paciente no tolera vía oral y presenta, aparte de esos, signos de deshidratación. La frecuencia cardíaca, la taquicardia para su edad y el llenado capilar mayor o igual a 2 segundos. ¿Sí? Esto hay que tomar en cuenta en los centros de segundo o tercer nivel. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a los exámenes complementarios para la neumonía? Entonces, tenemos el diagnóstico clínico, ¿no? El diagnóstico principal, la taquicardia, la taquipnea, perdón, y los otros síntomas de dificultad respiratoria, ¿no? Con eso, nosotros ya podemos evaluar si un paciente tiene o no neumonía, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en las fórmulas leucocitarias? Nosotros vamos a solicitar un hemograma, una proteína C reactiva, electrolitos, una procalcitonina y en ciertos casos hemocultivos, ¿no? Entonces sabemos que en el hemograma nosotros que vamos a tener en cierto tipo de grupo de pacientes vamos a tener leucocitosis, ¿sí? Sea esta desviada a la izquierda que nos haría sospechar en una infección de origen bacteriano, o sea esta desviada a la derecha que nos llama la atención una infección por virus. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar dentro de la proteína C reactiva? Un PCR mayor de 6 a 8 miligramos por decilitro. ¿Sí? Eso vamos a tener alteración en esta prueba. La procalcitonina, un PCT mayor de 2 nanogramos por ml. No sé si alguien tiene el micrófono prendido que no a todo lo que están ahí. ¿Me ayudan, por favor, silenciando el micrófono? Haremos lo siguiente.
Bueno, entonces dentro de la PCT mayor de 2, ¿no? Los hemocultivos en ciertos casos, ¿no? Nosotros en qué pacientes nosotros solicitamos hemocultivos, pacientes con aspecto tóxico, pacientes que tienen que nosotros nos da a pensar que ese paciente está séptico, ¿sí? En ese tipo de casos nosotros, y bueno, también pacientes que tienen fiebre por más de 7, 8 días, nosotros vamos a tomar hemocultivos y también en pacientes que tienen patologías de base, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes en los cuales vamos a realizar hemocultivos, es más o menos del 10% de pacientes que salen positivos, ¿no? En los hemocultivos. ¿Cuándo realizar las radiografías? Las radiografías se realizan en este tipo de casos, ¿no? Los criterios de radiografía de tórax nosotros vamos a tener en pacientes ambulatorios, hospitalizados y para el seguimiento del paciente, ¿no? Entonces, en los pacientes ambulatorios no es requerido la RX de tórax porque sabemos que o sea, no nos sirve para confirmar el diagnóstico, ¿no? Porque sabemos que es más la clínica que nos lleva a la sospecha de una neumonía, ¿sí? Paciente con falla al tratamiento bioral, ahí sí nosotros en los pacientes que vamos a estar con seguimientos frecuentes, ¿no? Porque ya vamos a ver la tablita de la IEPI como nos refiere que una neumonía también se la puede tratar en casa, ¿no? Entonces sabemos que nuestro paciente fue valorado, le enviamos tratamiento por vía oral, pero el paciente tuvo falla del tratamiento por vía oral. Entonces, en ese tipo de pacientes, nosotros ya tenemos que solicitar una radiografía de tórax para ver si ese paciente no mejora y tiene que ser referido a otro centro, ¿no? En neumonías complicadas, ¿sí? Que sabemos que aparte de todas las medidas generales que nosotros hemos tomado con este paciente y no mejora, ¿no? Y sospechamos de una neumonía ya complicada, ¿sí? Y en una duda de diagnóstico, ¿no? Porque como sabemos principalmente en el grupo etario menos de 5 años y en los menores de 3 meses es muy difícil el diagnóstico porque sabemos que a veces en ese grupo etario los niños todavía no mencionan algún tipo de dolor, ¿sí? Nosotros nos lleva a la duda del diagnóstico cuando los pacientes únicamente tienen fiebre y están muy irritables, que la irritabilidad es un signo que nosotros nos llama la atención en este grupo etario, ¿no? Entonces, ante la duda del diagnóstico, nosotros debemos solicitar una radiografía, ¿no? En los pacientes hospitalizados, nosotros vamos a realizar una radiografía de tórax al ingreso. Y si nosotros sabemos que el paciente ya ha sido manejado intrahospitalariamente y sabemos que el paciente no ha mejorado con el tratamiento que le hemos referido, para nosotros debemos reconocer si existe o no complicaciones, ¿no? Como les mencionaba, algún derrame pleural o a su vez un absceso pulmonar, ¿no? Todos pueden entrar y mirar todo. No sé si alguien me ayuda mencionándole a su compañera que apague el micrófono, por favor. Claro, también estamos intentando eso, pero no podemos. O de pronto el anfitrión que pueda cerrar el micrófono de pronto. Ok, en cuanto al seguimiento. Ya le llamo a la jefa para ver si puede apagarle. Ya, gracias. Entonces, en el seguimiento, ¿no? Entonces, el paciente debe, bueno, sabemos que la radiografía de tórax no nos va a salir limpia enseguida, ¿no? Hasta que el paciente hospitalizado, nosotros sabemos que la radiografía va a mejorar de 2 a 3 semanas posterior de haberlo tratado, ¿no? Entonces, para el seguimiento del paciente, nosotros vamos a tener
que realizar radiografías de tórax en pacientes hospitalizados y que no responden al tratamiento a las 48 o 72 horas, ¿no? Y en neumonías complicadas, ¿sí? En esos pacientes nosotros debemos hacer el seguimiento con una radiografía de tórax, ¿no? A las 48 o 72 horas después que hemos valorado al paciente en el seguimiento, ¿no? Entonces, eso en cuanto a eh, la referencia de los criterios para realizar radiografías de tórax, ¿sí? En cuanto al tratamiento de las neumonías, ¿no? El tratamiento, bueno, nosotros principalmente en la práctica clínica, nosotros utilizamos de cierta manera una terapia empírica, ¿no? Para los pacientes principalmente que son ambulatorios. Sí, entonces, qué nos dice ahora los nuevos manejos en tratamiento en cuanto a neumonía? Que nosotros podemos mandar un tratamiento empírico para neumonía adquirida en la comunidad, lo más probable es una infección por bacterias. Nosotros vamos a utilizar una terapia inicial, ¿no? Con amoxicilina, ¿no? Eso está indicado. La amoxicilina en cuanto a manejo de neumonía, nos da una dosis variable entre 80 a 90 miligramos por kilo día, ¿no? Dividido en 2 dosis, ¿sí? Máxima dosis al día son 4 gramos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo nosotros vamos a tratar? Por 7 días, ¿sí? ¿Cómo es? En el manejo en IEPI, a nosotros nos indica incluso que nosotros podemos utilizar amoxicilina con una dosis de 100 miligramos por kilo, incluso dividido en 2 dosis, ¿no? Y el manejo puede ser hasta por 5 días. Sí, ese es el nuevo manejo de la neumonía en cuanto a pacientes ambulatorios. La alternativa de tratamiento, ¿cuál es? La amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? En referencia a la dosis en cuanto a la amoxicilina, ¿no? Nos da a 90 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis, ¿no? En ese caso nosotros, como sabemos que la amoxicilina más ácido clavulánico, en ciertos pacientes tenemos efectos adversos, principalmente diarreas, entonces nosotros nos manejamos con esa dosis, pero podemos dar incluso 2 veces al día, ¿no? Para evitar este tipo de diarreas, ¿no? Que obviamente van a alterar más a los padres, ¿no? En casa. También tenemos como alternativa de tratamiento la cefuroxima en una dosis de 30 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, ¿no? 15 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿sí? Entonces, tenemos también el tratamiento en pacientes que sospechamos de una neumonía típica. En ese esquema, nosotros nos indican acitromicina a 10 miligramos por kilo día, diariamente, ¿no? 5 miligramos por kilo día por 4 días, ¿no? Eso en cuanto a si conocemos que el paciente probablemente tenga una infección por neumonía atípica. ¿Cuál es la alternativa de tratamiento? Es la claritromicina en una dosis de 15 miligramos por kilo día, dividido en 2 dosis, ¿no? Este tipo de tratamiento nosotros le vamos a dar por 7 hasta los 14 días, ¿no? La citromicina también tenemos como indicativo, pero a 10 miligramos por kilo día cada 24 horas. Y nosotros podemos manejar también un rango de dosis de 5 miligramos por kilo día, ¿no? Del segundo hasta el quinto día, ¿no? Y la eritromicina, en cual vamos a utilizar 40 miligramos por kilo día dividido en 4 dosis, ¿sí? Y nosotros sabemos que tenemos la neumonía adquirida por la comunidad, en la comunidad por influenza, ¿no? En este tipo de pacientes nosotros podemos utilizar un antiviral, ¿sí? El oseltamivir que está indicado, ¿no? Hubo una época en la cual se presentó la H1N1 y que sabíamos que era de origen viral y que nosotros también estábamos
en la opción de tratamiento que era el oseltamivir, ¿no? Que nosotros sí utilizamos en esos casos y en ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué otra probabilidad de manejo? Nosotros tenemos ya un tratamiento empírico. Ya, me están haciendo una pregunta en el chat, ¿no? Sí, es la combinación de claritromicina claritromicina con acitromicina en la tabla anterior, ¿no es cierto? Me refieres. Ya, entonces, en la tablita que está aquí, el tratamiento para neumonía atípica, ¿no? No, no es combinado, sino que es una alternativa de tratamiento, ¿sí? Bueno, se dice que, bueno, la citromicina tiene casi la misma acción que la clarito, ¿no? Entonces aquí nos está mencionando la dosis que nosotros manejamos. Como primera alternativa es la citromicina, ¿no es cierto? Cada 24 horas en una dosis de 10 miligramos por kilo, ¿sí? Y como alternativa también te da la citromicina, pero de cierta manera disminuye un poco la dosis del segundo al quinto día que te menciona ahí el tratamiento. ¿Sí? Entonces, no es combinado, sino es una alternativa del tratamiento que varía la dosis de acuerdo al paciente que estamos tratando, manejando, ¿sí? Ya, en cuanto al, bueno, aquí tenemos la tablita en pacientes, en cambio, que ya están hospitalizados, ¿no? Manejo intrahospitalario, ¿sí? Entonces, sabemos que nosotros sospechamos en una neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano, ¿sí? Entonces, tenemos dos puntos, ¿no? Una, que puede ser una neumonía no complicada, y la neumonía complicada, ¿no? Que ya nosotros utilizamos medicamentos de amplio espectro, ¿ya? Entonces, en la neumonía no complicada, ¿qué vamos a utilizar? El tratamiento antibiótico intravenoso, nosotros podemos utilizar ampicilina, ¿sí? Ampicilina en una dosis de, bueno, ahí dice 150 a 200 miligramos por kilo dividido en 4 dosis, ¿sí? Lo máximo que nosotros vamos a utilizar son 12 gramos al día y la vía intravenosa, ¿no? En este tipo de pacientes, nosotros, bueno, nosotros utilizamos como protocolo a 200 miligramos por kilo dividido en 4 dosis, ¿no? La ampicilina. Eh, Dependiendo del grupo etario también, ¿no? Nosotros en casos de que los pacientes son menores de 2 meses, ¿sí? Y que sabemos que ellos también son afectados tal vez por bacterias del canal de parto o, como les mencionaba, bacterias intrahospitalarias, nosotros en ese tipo, en ese grupo etario, solo en ese grupo etario utilizamos de entrada un tratamiento combinado, ¿sí? Como es la ampicilina más gentamicina. ¿Sí? Entonces, dependiendo, vamos, bueno, cada paciente es diferente y cada paciente va a ser manejado de diferente forma, pero como protocolo nosotros tenemos que en los menores de 2 meses nosotros vamos a utilizar ampicilina y gentamicina. Ampicilina, una dosis de 100 a 200 miligramos por kilo, dividido en 4 dosis y combinado con gentamicina. La gentamicina calculada a 5 miligramos por kilo, dividido en 3 dosis, ¿no? Entonces, solo en ese grupo etario nosotros utilizamos esa combinación, ¿no? Y bueno, y también hay los pacientes que ya vienen con neumonías complicadas y que también nosotros a veces utilizamos doble o triple terapia, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la terapia inicial. También podemos utilizar penicilina G intravenosa de 250 a 400 mil unidades internacionales kilo día cada 4 a 6 horas, ¿no? Pero por la resistencia bacteriana que existe y porque hemos tenido el uso indiscriminado de los antibióticos, ya hacen resistencia a la penicilina, entonces casi no se utiliza, ¿no? Como alternativa que podemos utilizar, porque hay ciertos casos que ya en el hospital no contamos con ampicilina,
A veces tenemos que mandar a comprar y los papás no tienen dinero. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nosotros utilizamos? Es amoxicilina más ácido clavulánico que podemos utilizar intravenoso, ¿sí? Tomando en cuenta la dosis de la amoxicilina, ¿no? 90 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis, ¿sí? Es como la dosis es alta, la dosis en cuanto al tratamiento intravenoso es más alta que la vía oral, ¿sí? Entonces, por eso alguien está hablando, por favor, si cierran el micrófono. Ok, entonces verán, la medicación por vía intravenosa se utiliza una dosis más alta, ¿sí? Pero en dosis vía oral, nosotros sí tenemos la precaución en el uso de la amoxicilina clavulánico, utilizar una dosis en la cual el paciente no presente los síntomas o la reacción adversa que es la diarrea, ¿no? Otra alternativa es la cefuroxima intravenoso. Nosotros utilizamos 150 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis, ¿no? Pero casi nosotros no utilizamos ese medicamento, ¿no? Pero vale mencionar que es una alternativa que se puede utilizar. También tenemos acá el tratamiento empírico, cuando ya nosotros sospechamos en una neumonía típica, nosotros utilizamos acitromicina por vía oral, ¿sí? 10 miligramos por kilo día cada 24 horas y el primer día y 5 miligramos por kilo día los siguientes 4 días, ¿no? Y la opción de tratamiento cuando el paciente tiene influenza, ¿no? Utilizamos el oseltamivir. En una neumonía complicada, ¿sí? Nosotros ya utilizamos un medicamento de amplio espectro. No sé si alguien le menciona a su compañero que puede cerrar el micrófono, por favor. No se escucha bien lo que les estoy diciendo. Ok, entonces en las neumonías complicadas nosotros ya utilizamos ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona vamos a utilizar una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo día cada 12 a 24 horas, ¿sí? Una dosis máxima de 4 gramos, ¿no? Nosotros como protocolo utilizamos 100 miligramos por kilo dividido en 2 dosis, ¿no? ¿Y en qué otro tipo de pacientes nosotros utilizamos ceftriaxona? Nosotros sabemos que más o menos debemos de esperar unas 48, 72 horas que el paciente que es manejado intrahospitalariamente ya empiece a mejorar, ¿no? Que el paciente ya no tenga fiebre, que ya no tenga signos de dificultad respiratoria. Sí, pero si pasado este tiempo nosotros hacemos la valoración y el control con rayos X, nosotros sabemos que ese paciente no mejora, nosotros tenemos la opción de rotar el antibiótico, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos hablando de una neumonía complicada. En ese tipo de pacientes también se utiliza ya la ceftriaxona, ¿no? Entonces, eso como terapia inicial. Otra opción de tratamiento es la clindamicina intravenosa de 40 miligramos por kilo día dividido en 3 dosis, ¿no? Y otra alternativa de tratamiento es vancomicina, intravenosa 60 miligramos por kilo dividido en 3 a 4 dosis, ¿no? Esa es la alternativa de tratamiento, ¿no? Pero básicamente nosotros utilizamos ceftriaxona, ¿sí? Con eso los pacientes mejoran y cuando ya son neumonías complicadas, nosotros damos el tratamiento más o menos de 7 a 10 días, dependiendo del estado del paciente, ¿no? En el caso de las neumonías no complicadas, nosotros administramos la antibiótico terapia más o menos 5 días por vía intravenosa y luego nos cambiamos a vía oral, ¿no? Dependiendo del estado del paciente, todo dependiendo del estado del paciente, ¿sí? Pero en caso de las neumonías, cuando ya los pacientes requieren una valoración intrahospitalaria, nosotros
procuramos que este paciente no salga en buenas condiciones, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros vemos que todavía el paciente está mejorando, sí, pero lentamente nosotros cumplimos un esquema antibiótico y preferimos seguir por vía intravenosa, ¿no? Pero si nosotros vemos que a los 5 días el paciente mejora, destetó el oxígeno, nosotros ya optamos por el tratamiento de cambiarlo a vía oral, ¿no? Nosotros tenemos una pregunta en el chat. Dice que, bueno, de esos medicamentos, ¿cuál es menos invasivo y más suave para que no, a ver, más suave, pero que sea efectivo? Bueno, eso les mencionaba anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos criterios de hospitalización, tenemos criterios para manejo y protocolos, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros utilizamos primero los medicamentos de bajo espectro, ¿sí? Pero no quiere decir que porque sean de bajo espectro no tengan la misma efectividad, ¿sí? Como les menciono, nosotros debemos ir valorando y como nosotros vamos, bueno, tenemos el régimen de ambulatoriamente que ustedes van a llamar a los pacientes a las 48 horas para ver si el paciente ha mejorado con el antibiótico que nosotros le vamos a mandar, ¿no es cierto? Pero en la opción de tratamiento que nosotros vamos a estar por vía intravenosa y que sabemos que vamos a estar valorando al paciente todos los días, nosotros podemos ver si el paciente únicamente con la ampicilina mejoró, pues continuamos con ese mismo medicamento. Entonces, no quiere decir que la ampicilina, por ser un medicamento de bajo espectro, no va a tener el mismo efecto que la cetraxona, ¿no es cierto? Entonces, en dependencia del estado del paciente, dependencia de si el paciente tiene o no factores de riesgo y dependencia si el paciente tiene o no patologías de base, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que cambiar un medicamento de inicio que fue eh, menos nocivo, digámoslo así, y que al transcurrir los días necesitó ya un medicamento de amplio espectro, ¿no? Un antibiótico de amplio espectro. Entonces vamos en dependencia a cada tipo de manejo de cada paciente, ¿sí? Con eso vamos a tener efectividad en el tratamiento, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, en las neumonías complicadas, pero que son atípicas, aquí tenemos la opción de tratamiento, que es la claritromicina, ¿sí? A una dosis de 15 miligramos por kilo día, cada 12 horas, por 7 a 14 días, ¿no? Y la opción de tratamiento es la eritromicina por vía oral, 40 miligramos por kilo día, dividido en 4 dosis, perdón, ¿sí? Eso en cuanto al manejo intrahospitalario, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones que vamos a tener en cuanto a los pacientes que ya presentan em, neumonías complicadas? Nosotros las principales complicaciones vamos a tener una efusión pleural o un empiema, ¿sí? Una neumonía necrotizante, un absceso pulmonar, ¿sí? Y un neumatocele, ¿no? Que ya nosotros ahí la terapia de antibiótico cambiaría y utilizaríamos incluso mm, como es doble terapia de antibiótico, ¿no? O a su vez, nosotros si tenemos derrames pleurales, ya optaríamos por colocarle como es un tubo torácico para drenarle ese líquido que está en el pulmón, o a su vez para los abscesos pulmonares, igual ya referirlo a un tercer nivel, ¿no? Entonces, dependiendo de la complicación que presente el paciente, primero debemos rotar el antibiótico, hacerle un seguimiento con radiografías para identificar la complicación que ya tiene nuestro paciente, ¿sí? A ver, aquí había una pregunta.
Ya, es mejor darle el aclarito por 14 días, ¿no? Dependiendo el tipo de neumonía que presente, ¿no? Entonces aquí nosotros ya tenemos, a ver, acá en la tablita de acá, a nosotros nos da una alternativa de tratamiento en el paciente que, por ejemplo, tiene una neumonía típica, pero puede ser manejado ambulatoriamente. En ese tipo de pacientes nosotros vamos a ver y a valorar, ¿no? Si con 7 días de tratamiento el paciente ya mejora, nosotros enviamos, detenemos ahí el tratamiento. Pero si sabemos que aparte cómo es, este paciente no mejora, nosotros nos extendemos más el tratamiento a 14 días, ¿sí? No es que a todos los pacientes le vamos a dar por 14 días, ¿sí? Pero si el paciente, por ejemplo, ya presenta una neumonía complicada y que sabemos que lo vamos a manejar intrahospitalariamente, nosotros vamos a dar entre 7 a 14 días. Sí, dependiendo del estado del paciente. Pero por lo general, nosotros en los pacientes hospitalizados y con una neumonía complicada, nosotros ya nos extendemos más del tratamiento, ¿sí? Entre 10 a 14 días, ¿sí? Incluso dependiendo si ya tienen este tipo de complicaciones, nosotros ya vamos incluso hasta 21 días de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, en los pacientes que tienen derrames pleurales o abscesos pulmonares, en ese tipo de pacientes nosotros optamos por manejo de antibióticos más de 14 días, ¿no? Hasta 21 días que hemos utilizado el antibiótico, ¿sí? Ya, las consideraciones para la terapia oral. Bueno, la amoxicilina nos menciona que es la droga de elección por su farmacocinética cuando las dosis son adecuadas y vamos a enviarlo por 3 veces al día, ¿no? Y como les mencionaba, si un paciente es tratado ambulatoriamente, nosotros sabemos que vamos a tener que darle seguimiento a este paciente para ver si continuamos con esa terapia de antibiótico o si ya rotamos de antibiótico, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más? Las cefalosporinas orales son inferiores a la amoxicilina, ¿no? Nosotros de cierta manera tenemos una opción de tratamiento, pero ¿en qué casos nosotros debemos utilizar cefalosporinas? Cuando nosotros sabemos que los pacientes son alérgicos, ¿no? Entonces, obviamente no tienen un menor efecto, pero no hay otra opción de tratamiento. Entonces, en esos casos nosotros optamos por las cefalosporinas orales, ¿sí? En áreas donde sabemos que el Staphylococcus aureus es sensible, nosotros ya debemos iniciar el tratamiento con clindamicina, ¿sí? O a su vez trimethoprim sulfametoxazol, pero el trimethoprim ya está, bueno, ya no se utiliza, ¿no? Por la resistencia antibiótica, entonces optamos por clindamicina, ¿no? Que es el específico para el Staphylococcus aureus, ¿sí? Ya, entonces aquí nosotros tenemos una tablita en la cual vamos a valorar cuando tenemos una neumonía leve y una neumonía moderada a severa, ¿no? Entonces, tenemos la neumonía leve, podemos dar un manejo ambulatorio, como ya les había mencionado en las tablitas anteriores, podemos darle un tratamiento oral, ¿sí? Realizamos un seguimiento en 48 horas, ¿sí? Si nosotros vemos que si nosotros sabemos que al darle seguimiento en 48 horas, el paciente no mejora a pesar del manejo ambulatorio con antibiótico-terapia, no mejora la frecuencia respiratoria, el paciente está estable, ¿sí? Nosotros podemos referirlo a un centro de segundo nivel, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros si vamos a seguir manejándole a este paciente de forma ambulatoria? Nosotros vamos a añadir un segundo antibiótico, ¿no? En específico un macrólido, ¿ya? Y de acuerdo a esto, en el seguimiento en 48 horas, si nosotros sabemos que el paciente no mejora su frecuencia respiratoria a pesar de que esté estable, nosotros ya pensamos en sospecha de una complicación. ¿Qué vamos a hacer? Una radiografía de tórax, ¿sí? Para realizar un nuevo seguimiento. Ya cuando los pacientes presentan una neumonía moderada severa, nosotros de ley debemos referir a un centro de segundo nivel. Si estamos en un primer nivel, referirlo a un centro de segundo nivel.
vamos a darle tratamiento, una antibiótico terapia vía intravenosa y vamos a hacer una valoración en 48 horas, ¿no? Con radiografía de tórax y laboratorios, ¿no? Si el paciente mejora, obviamente podemos seguirlo manejando intrahospitalariamente en un centro de segundo nivel, pero si nosotros vemos que el paciente tiene un deterioro clínico, ¿no? Aquí podemos observar en la fotografía un paciente somnoliento, eh, prácticamente con facies sépticas, nosotros debemos referir a un tercer nivel, ¿no? Eso en cuanto a una tablita de un algoritmo de manejo en los diferentes tipos de neumonía, ¿sí? Entonces tenemos la prevención. ¿Cuál es la prevención? Principalmente aconsejar a los padres las vacunas, ¿sí? Vacunarlos, tener un esquema completo de vacunas, que esto va a ayudar a prevenir este tipo de patologías, ¿no? El lavado frecuente de manos, como sabemos, esta pandemia que acabamos de pasar, el uso de gel, el manejo de lavado de manos ayudó mucho para evitar este tipo de patologías, ¿no? Básicamente el agua y el jabón que nos ayudó mucho en esta pandemia. También mencionar a los padres que deben dar una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y evitar las exposiciones al humo de tabaco, ¿no? Si algún padre es fumador, evitar que esté en contacto con este tipo de pacientes para evitar este tipo de patologías, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos bueno, otra tablita en la cual nos menciona la neumonía bacteriana versus la neumonía atípica. Nos expone ahí los datos principales en este tipo de patologías y que ya hablamos anteriormente, ¿no? Eh, También acá las neumonías tanto bacterianas como víricas que también pueden revisar en sus tablitas, que bueno, yo em, les voy a mencionar lo básico, ¿no? Que es en la radiología, cómo vamos a ver, ¿no? Acá son los datos clínicos que ya en la tabla anterior también mencionamos, ¿no? Pero lo importante en los datos clínicos y radiológicos, nosotros vamos a ver en la radiografía, cuando es bacteriana, nosotros vamos a ver un patrón alveolar y cuando es vírica o vicoplasmática, un patrón intersticial. Los leucocitos, cuando nosotros tenemos una neumonía bacteriana, es más de 15,000 y en la vírica o micoplasmática menor de 15,000. El recuento diferencial va a haber una neutrofilia en la bacteriana e inferior a 3 y en la vírica va a estar normal, ¿no? La BCG en la bacteriana va a estar superior a 30 y la vírica inferior a 30, ¿no? El PCR superior a 35 y en la vírica inferior a 35, ¿no? Eso como datos de laboratorio, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos los criterios de hospitalización, tanto en lactantes como en niños mayores, ¿no? Aquí ya nos da específicamente los criterios de hospitalización según el grupo etario, ¿sí? Entonces sabemos que en los lactantes, sí, el paciente presenta saturación menor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 70, dificultad para respirar, apneas intermitentes, no se alimenta adecuadamente, tiene patologías de base como cardiopatías de inmunosupresión, familiares que no son capaces de proporcionar adecuada observación, una neumonía con imagen radiográfica multilobar, una neumonía complicada, en ese tipo de pacientes en esta edad, nosotros debemos hospitalizar, ¿sí? Pacientes en niños mayores, los criterios de hospitalización, una saturación menor de 90, que presente cianosis peribucal, frecuencia respiratoria mayor a 50, una dificultad para respirar, signos de deshidratación y comorbilidades asociadas, ¿no? Igual los familiares que no sepan cómo cuidar y manejar al niño, una neumonía con imagen radiológica multilobar y una neumonía complicada, ¿no? Entonces ahí están las indicaciones de hospitalización según el grupo etario, ¿sí?
cuáles son los criterios de gravedad, ¿no? Y según los grupos etarios, en el ambiente hospitalario, entonces sabemos que en lactantes una neumonía leve va a tener el paciente temperatura menor a 38.5 grados centígrados, frecuencia respiratoria menor de 50, retracción leve y toma todo el alimento. En los lactantes, una neumonía severa, cuando la temperatura está mayor a 38.5, frecuencia respiratoria mayor a 70, una retracción moderada severa, presenta aleteo nasal, cianosis, apnea intermitente, respiración ruidosa y anorexia, ¿no? Que no quiere comer el paciente. En cambio, en los pacientes mayores, cuando existe una neumonía leve, presenta una frecuencia respiratoria menor a 50, dificultad para respirar leve y no presenta vómitos, ¿no? Y una temperatura menor de 38.5 grados centígrados. Y la neumonía severa en niños mayores, temperatura mayor a 38.5 grados centígrados, frecuencia respiratoria mayor de 50, dificultad severa en respirar, aleteo nasal, cianosis, apnea, respiración ruidosa y signos de deshidratación. ¿Sí? Eso en cuanto a los criterios de gravedad. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos los criterios de gravedad, pero cuando nosotros nos encontramos en un ámbito primario, ¿no? En un centro de salud primario. Entonces nosotros vamos a clasificar a los pacientes, ¿no? Con una infección respiratoria aguda, presentan los pacientes tos, dificultad respiratoria o ambas, ¿no? Una neumonía cuando la frecuencia respiratoria es mayor de 50 en pacientes de 2 meses a 11 meses o mayor de 40 en pacientes de 12 meses a 59 meses, ¿no? Y no presenta retracción subcostal. Hablamos de una neumonía severa cuando el paciente ya, aparte de de la frecuencia respiratoria mayor anteriormente mencionada, más una retracción subcostal con o sin respiración rápida, ¿ya? Y la neumonía muy severa cuando el paciente se presenta incapaz de beber, cuando presenta convulsiones, cianosis central, sueño normal, dificultad para despertarse y un estridor en los niños tranquilos, ¿no? Y malnutrición severa clínica, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que una neumonía, la que está aquí con estos parámetros, nosotros podemos manejarlo ambulatoriamente, pero ya si nosotros clasificamos al paciente con estos criterios de gravedad, si presentan neumonía severa o muy severa, nosotros debemos referir a un centro de tercer nivel, ¿no? De segundo o tercer nivel, ¿sí? Ya. Bueno, aquí les puse unas tablitas en las cuales ustedes pueden revisar más adelante, que les envíe las diapositivas. Ahí también está como un esquema de antibióticos, ¿no? Para el manejo de neumonías que ya anteriormente mencionamos, ¿no? Y las opciones de tratamiento, ¿sí? Ahí incluso les dice ¿cómo es? Los agentes causales, ¿no? En las cuales pueden utilizar, ¿sí? Incluso ahí les menciona de cuánto viene la suspensión para que ustedes puedan realizar el cálculo, ¿verdad? Esas son las tablitas que yo les puse ahí, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a las neumonías. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema que acabamos de hablar. De pronto el esquema antibiótico, algo que no les haya quedado claro. ¿No? ¿No hay preguntas? Ya. Bueno, aquí me mencionan que si son alérgicos a la penicilina, ¿qué antibiótico debemos usar? Bueno, como les mencionaba, prácticamente la penicilina intravenosa ya no se utiliza, ¿sí? Por lo que les mencioné es como alternativa,
¿sí? Pero en cuanto a si son alérgicos a la penicilina, nosotros podemos utilizar cefalosporinas o a su vez utilizamos acitromicina o claritromicina, ¿no? Como segunda opción de tratamiento. En los pacientes hospitalizados, nosotros, bueno, hemos tenido muy pocos casos que los pacientes sean alérgicos a la ampicilina, ¿sí? Ese es el tratamiento de elección cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado. En el caso de que los pacientes son, ¿cómo es? Pacientes ambulatorios, la amoxicilina y pacientes hospitalizados la ampicilina, pero sabemos que muy pocos raros casos que ellos sean alérgicos, ¿no? Más tenemos alergia a la penicilina o a los AINES sí hemos tenido, pero ampicilina y amoxicilina muy pocos casos. En ese caso, nosotros tenemos la segunda opción de tratamiento, que es la citromicina, claritromicina, que podemos utilizar en ese grupo de pacientes, ¿no? Ya, eso en cuanto al manejo de la penicilina. Ya, dan un tratamiento. El tratamiento de elección para la neumonía típica. Ya, aquí en las tablitas mencionaba, ¿no? La neumonía prácticamente que nosotros tenemos aquí es esta tabla de aquí, la neumonía típica, aquí es la neumonía atípica que nosotros mencionamos anteriormente, pero para la neumonía típica es ¿no? La amoxicilina para vía oral en pacientes, ¿cómo es? En pacientes ambulatorios y la ampicilina en pacientes hospitalizados, ¿no? Y acá está el tratamiento para las neumonías atípicas, ¿no? Y el oseltamivir que nos indica en el grupo de pacientes que tienen por virus, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, bueno, quería adelantarles un poquito, creo que tenemos unos 10 minutitos más ya, porque ya, verán, según un esquema de los pacientes que ya hemos visto anteriormente y la lista de temas que nosotros debemos ver en pediatría, nos menciona el manejo de la IEPI. Sí, entonces aquí yo les he puesto todas las tablitas que la IEPI maneja para los diferentes tipos de patologías que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, aquí únicamente mencionarles que les van dando parámetros para nosotros valorar y manejar todas las patologías que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Entonces, es prácticamente un resumen y un manejo de la IEPI en el cual cómo debemos manejar este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí con un paciente, nosotros vamos a valorar signos de peligro en general, ¿no? Entonces, vamos a manejar un paciente con enfermedad muy grave. ¿Qué vamos a valorar en ese paciente? El paciente no puede beber, vomita todo lo que come, ha tenido o tiene convulsiones y está letárgico o inconsciente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Valorar hacer una valoración del examen físico y administrar medicamentos indicados antes de referir, ¿no? Si está convulsionando, administrar diazepam, ¿sí? Con una dosis, bueno, se dice que la intrarrectal es más rápida que la intravenosa. Intrarrectal, nosotros utilizamos una dosis de 0.3 miligramos por kilo y intravenosa nosotros utilizamos una dosis de 0.5 miligramos por kilo, ¿no? Una sola dosis. Y obviamente vamos a referir a un centro de segundo nivel, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la clasificación cuando el niño tiene tos o dificultad para respirar, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos clasifica ahí? Tenemos sibilancia
recurrentes, bronquiolitis y bronquiolitis grave, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, nosotros ¿qué vamos a valorar? Primero, iniciamos la clasificación, ¿no es cierto? En la parte de a mi mano izquierda, nosotros vamos a valorar este tipo de preguntas, ¿no? Si el paciente hace qué tiempo tiene dificultad respiratoria, hace qué tiempo tiene tos, si hay sibilancia, si es del primer episodio, si es recurrente, tuvo algún cuadro gripal previo a la presentación de estos síntomas, si ha presentado o no apnea, ¿no? O y a su vez si nació prematuro. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros observamos al paciente, escuchamos al paciente, si nosotros, estando ahí el paciente con nosotros, valoramos y escuchamos si el paciente tiene estridor, si el paciente tiene sibilancias, si aparte de eso tiene presencia de cianosis peribucal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos disponibles o a la mano un oxímetro de pulso, nosotros podemos incluso ver la saturación de oxígeno, que en el caso de los pacientes que tienen menos del 90% ya deben ser referidos a un centro de mayor complejidad, ¿no? Entonces, ahí van clasificando, ¿no? Sí, según estas preguntas que nosotros valoramos a mi mano izquierda, nosotros vamos a evaluar en la mano derecha. Sí, primer episodio de sibilancias en un niño de menos de 2 años y mayor de 3 meses con antecedentes de cuadro viral previo, ¿no? Los días anteriores. Y no presenta signos de clasificación anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo clasificamos aquí como una bronquiolitis, ¿no? Si fue el primer episodio de sibilancias y no cumple con los criterios para clasificarse como bronquiolitis, nosotros valoramos esto, ¿no? Si tiene sibilancias, si hubo un antecedente previo de sibilancias, ¿no? Entonces tenemos las sibilancias recurrentes, la sibilancia y la bronquiolitis, ¿no? En todo este grupo de pacientes, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener que realizar una limpieza nasal con suero fisiológico, aumentar la ingesta de líquidos, explicar a la madre cómo cuidar al paciente en casa y cuándo regresar, explicarle los signos de alarma, ¿sí? Nosotros en este tipo de pacientes, como sabemos que en este grupo etario y que ya hablamos anteriormente, principalmente se da las sibilancias, la bronquiolitis y el croup, es provocado por virus, ¿no es cierto? Entonces, en ese tipo de pacientes no debemos administrar ni antibiótico ni salbutamol, ¿no? Entonces, únicamente nosotros tampoco vamos a administrar corticoides, sí, solamente vamos a valorar, realizar las medidas generales antes indicadas, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo nosotros vamos a hacer que regrese el paciente? En los siguientes 2 días, ¿no? Nosotros podemos tratar de cierta forma únicamente con broncodilatadores de acción rápida en ciertos casos, en los casos que amerite, y vamos a volver a valorar al paciente, ¿no es cierto? Entonces, clasificamos la severidad de la crisis de sibilancia y vamos a iniciar un tratamiento, ¿no? Según la clasificación que nosotros hemos valorado. Pero si nosotros ya tenemos la clasificación en bronquiolitis grave, nosotros ahí sí, nosotros tomamos en cuenta el manejo del paciente, ¿no? Entonces, nosotros qué vamos a valorar y qué criterios vamos a tener para clasificar al paciente en una bronquiolitis grave. Tenemos el tiraje intercostal, el tiraje subcostal, la respiración rápida, edad menor de 3 meses, antecedente de prematuridad, apnea, cianosis, dificultad para beber el seno, signos de deshidratación, saturación de oxígeno menor de 90 y que tenga un riesgo social, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente con bronquiolitis grave? Nosotros vamos a administrar oxígeno si tenemos a la mano y si está disponible, ¿no? Si tolera vía oral, vamos a aumentar la tolerancia oral y la leche materna, ¿no? Y enseguida referir a un tercer nivel.
Entonces ahí tenemos que referir a nuestro paciente, ¿no? En una bronquiolitis grave. Ya, acá a mi mano izquierda, en la parte inferior, ahí nosotros tenemos que nos da la clasificación de la frecuencia respiratoria y también nosotros valoramos si la niña tiene si el niño o niña tiene o no la vía respiratoria ocupada, ¿no? Existe una obstrucción. Acá nosotros valoramos si tiene estridor, nosotros le vamos a clasificar al estridor agudo como un CRUB, ¿no? Que ya habíamos hablado anteriormente, y vamos a clasificar el CRUB y tratar según la severidad del CRUB, ¿no? Bueno, acá está la otra tablita en la cual hablamos recientemente, que en referencia a cuando el paciente presenta solamente un resfriado común, cuando presenta una neumonía o ya tiene una neumonía grave. ¿Sí? Nos da los parámetros de valoración. Si no tiene ningún signo de enfermedad muy grave o neumonía, si no tiene tiraje intercostal, si no tiene respiración rápida, si no tiene signos de alarma, ¿no? Entonces, en este paciente, nosotros vamos a, si la tos persiste por más de 21 días, debemos referir o valorar como un posible asma, tosferina, una tuberculosis u otra patología de base que presenta el paciente. Aliviar los síntomas como en un resfriado común, ya mencionamos las medidas generales, vamos a valorar los síntomas que presenta y manejarlo el mismo, ¿no? Mandar un analgésico, mandar lavados nasales con solución salina 3 veces al día e indicar a los padres cuándo regresar al centro de salud, ¿no? De acuerdo a esto, nosotros tenemos también ya la clasificación de neumonía. Si ya el paciente tiene tiraje subcostal o respiración rápida, ¿ya? Con eso nosotros clasificamos como una neumonía. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a decidir el tratamiento ambulatorio que le vamos a mandar al paciente. Aquí en el IEPI, como les mencionaba, aquí nos da la opción de tratamiento que es la amoxicilina, ¿sí? A dosis altas por 5 días si existe tiraje y por 3 días si solamente existe respiración rápida, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tablita, nosotros nos guiamos en la parte de abajo, sí, que nos menciona que en una neumonía que tiene tiraje subcostal, si ustedes observan en la parte de abajo, en la tablita de color blanco, ahí menciona que sin signos de peligro en general puede ser tratado de manera ambulatoria, ¿no? Con dosis altas de amoxicilina entre 80 y 90 miligramos por kilo día por vía oral por 5 días, ¿sí? Si un niño en cambio se clasifica como neumonía, pero tiene solamente respiraciones rápidas, puede ser tratada con amoxicilina a la misma dosis, pero por 3 días, ¿no? Y la dosis total de amoxicilina se divide para ser administrada por día cada 12 horas, incluso indica ahí, ¿no? Dosis altas de medicamento, pero cada 12 horas, ¿no? Eso es lo que indica el IEPI en cuanto a neumonía. Y ya si nosotros clasificamos una enfermedad muy grave o neumonía grave, cualquiera de los síntomas de peligro en general, si no puede beber, si está con tiraje intercostal, si tiene respiración rápida, todos los signos de peligro que el paciente pueda presentar, más la saturación de oxígeno menor a 90, ahí nosotros ya clasificamos como una neumonía grave. ¿Qué debemos hacer? Dar la primera dosis de un antibiótico apropiado, ¿sí? Lo que tenemos a la mano, lo que indica amoxicilina, o a su vez si nosotros podemos administrarle ya una dosis intravenosa, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Administrar oxígeno si es posible, si está a nuestra mano, y enseguida el paciente tiene neumonía grave, referirlo a un hospital, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al manejo
de estas patologías respiratorias en cuanto a la IEPI, ¿sí? Nosotros debemos guiarnos más bien en las preguntas que nosotros debemos hacer al paciente, la historia clínica y el examen físico que lo vamos a realizar y tomar las opciones de tratamiento y decidir, ¿no? Si un paciente puede ser manejado ambulatoriamente y dentro de nuestras posibilidades en el centro de salud, o a su vez mencionarle al paciente que ya debe ser referido a un tercer nivel, ¿sí? En el caso de las neumonías graves o en caso de bronquiolitis grave. ¿Sí? Eso en cuanto a estas patologías que ya revisamos anteriormente, ¿sí? Aquí nosotros también podemos observar, ustedes pueden revisar, yo les agregué aquí en estas diapositivas el manejo de la otitis media, de la otitis media aguda, de la faringoamigdalitis, todo eso nosotros tenemos dentro de la IEPI, ¿sí? Y las crisis de sibilancias graves, ¿no? Que ya vimos en una crisis de asma que vimos ayer, ¿sí? También nosotros, yo les puse ahí en esa tablita, en estas diapositivas, la técnica de, ¿cómo es? De colocación de la inhalocámara, o a su vez aquí les explican, ¿no? Porque hay casos en los cuales, por ejemplo, en la selva, ustedes están ni siquiera en un centro de salud, sino en un puesto de salud, ¿sí? Nosotros debemos solucionar de cualquier manera y ayudar al paciente, ¿no? Entonces aquí incluso nos indica la técnica de los dos vasos, ¿sí? Podemos unir dos vasos de plástico, como ven, y hacernos una inhalocámara, ¿cómo es? Artesanal, que se llamaría, ¿no? Y aquí va el medicamento, ¿no? Para poder ayudar a nuestro paciente, ¿sí? Entonces les he puesto ahí la técnica, ahí también le mencionan el procedimiento para administrar el broncodilatador, ¿sí? Aquí también tenemos la clasificación del CRUB, como el manejo del CRUB leve, moderado y grave, que nos indica la IEPI. Y aquí nosotros ya nos indica también la clasificación de sibilancias, cómo valorar el paciente que tiene neumonía, después de cuánto tiempo le vamos a valorar, y la otitis también, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los criterios de valoración según el IEPI, chicos, ¿sí? Ya se nos acabó casi el tiempo. Eso en cuanto a todas las patologías de vía respiratoria. El día de ayer ya les había mandado las diapositivas de asma. Y ahora terminamos ya con infecciones de vías respiratorias bajas, ¿no? Que son toditas las neumonías y la valoración según el IEPI de las diferentes patologías, ¿sí? Me gustaría que revisen todas las tablitas que les presenté, porque ese es prácticamente el resumen de la IEPI. Son los algoritmos de manejo de todas las patologías que habíamos hablado anteriormente. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estas tablas, el día de mañana me hacen saber, y cualquier cosa que yo les pueda explicar en cuanto a todas las patologías de las vías respiratorias, les puedo explicar el día de mañana. ¿Sí, chicos? No sé si alguien tenga alguna pregunta, y si no, el día de mañana nos volvemos a ver con otro tema, ¿no? No sé si de pronto Steffi esté por ahí. Ya. Bueno, como les había hablado, el día de mañana les voy a, bueno, tengo dos temas, infección de vías, ¿cómo es? Infección de vías urinarias y enfermedades de la piel, sí, pero como me mencionan que quieren ver exantemáticas, sí, también hay ese tema, para ver si nosotros podemos hablar el día de mañana de enfermedades de la piel. Y el día viernes vamos con exantemáticas, que sí es un tema medio larguito, ¿sí? Y que principalmente sí les colocan en el examen, ¿ya? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. El día de hoy les mando las diapositivas a Steffi para que les comparta, y cualquier cosa ustedes revisan
todas las tablitas que yo les había, les puse aquí en las diapositivas y ahí cualquier cosa el día de mañana me preguntan cualquier novedad que exista, ¿sí? Eso es todo por hoy, chicos, y cualquier cosa nos vemos el día de mañana. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Doctora. Gracias, doctora.